opinión, pero además otra apreciación. Bueno, bien hemos sabido que el gobierno de Venezuela, si se puede llamar gobierno, porque para todos nosotros y el mundo entero quedó claro de que esto es una dictadura, ha arremetido contra la Asamblea Nacional, quitándole sus funciones y su legalidad desde el Tribunal Supremo de Justicia, sí, que el Poder Judicial, que no tiene injerencia sobre el Poder Legislativo, porque es el Poder Legislativo el que escoge el Poder Judicial. Bueno, han anulado todas las funciones de la Asamblea Nacional. En base a esto, tanto los diputados como el pueblo que votó por ellos ha decidido tomar las calles de manera pacífica de todo el país para protestar no solamente por el golpe de Estado que dio el gobierno, sino protestar también por la escasez, por la falta de medicamentos, por la delincuencia desatada que hay en Venezuela, una crisis totalmente agravada en todos los sentidos. Ahora, ahora vamos a la marcha de hoy, ¿no? Pero qué tremendo, lo que no se pudo repudiar porque era malo desde lo estrictamente político, se empieza a repudiar ahora cuando sus consecuencias son, bueno, para mucha gente ciertamente irremediables. Claro, bueno, la marcha de hoy, 19 de abril, para nosotros un día patrio, 19 de abril de 1810, se celebró el grito de la independencia, que vendría siendo el 25 de mayo aquí en Argentina. Fue el grito de la independencia donde se le dijo a los españoles: un momento, nosotros no queremos que ustedes nos sigan gobernando. Y de ahí empieza realmente el proceso de independencia venezolana. Se escoge esta fecha realmente para convocar a todo el pueblo venezolano a la calle, el pueblo venezolano en pleno, en una marcha histórica, no solamente en la ciudad de Caracas, donde calculo yo habrá más de 3 millones de personas en la calle, sino en todo el país. Todas las ciudades importantes de Venezuela salieron a la calle a decirle a Nicolás Maduro: no queremos más gobierno. Ajá. Obviamente el corte tiránico y dictatorial del gobierno ha arremetido con todas las fuerzas militares, con todas las fuerzas policiales y con sus grupos llamados colectivos, que son grupos de guerrilla que ellos mismos han creado contra el pueblo venezolano, que iba en una marcha pacífica. Las escenas son impactantes, sí. Es decir, la cantidad de bombas lacrimógenas que han echado, que no solamente están vencidas y fueron hechas en Brasil, esto hay que decirlo claramente, fueron compradas en Brasil y están totalmente vencidas las que están usando, hay pruebas de eso. También están lanzando bombas de gases rojos y anaranjados que todavía no sabemos qué son. A la cuenta, a esta hora ya han muerto 5 venezolanos, entre esos un muchacho de 18 años. La característica es que casi todos han sido con tiros directamente a la cabeza. Eso es lo que te iba a decir, claro, no, hasta ahora lo que se conoce es que no es que fue un efecto no querido del disparo de un gas lacrimógeno, por ejemplo. No. Han sido directamente tiros a la cabeza. Esto lo vimos también el 11 de abril de hace más o menos, bueno, estaba Chávez en el poder cuando se dio el supuesto golpe de Estado a Chávez. Sí. Bueno, ahí lo tratamos de recuperar entonces para seguir charlando con él sobre esto que está pasando, Ernesto Tinoco. Sí, aparentemente hay francotiradores. Estaba trabajando. Yo voy a contar una infidencia que es él de hacer la prensa de Leopoldo López, termina viviendo acá en la Argentina y trabajando en un trabajo no político, ¿no? Sino comercial. Bueno, no quiero dar precisiones. Y le estábamos interrumpiendo en ese trabajo para que precisamente nos cuente sobre esto. Ahí estamos viendo imágenes que son impactantes. Se ve a Lilian Tintori, que es precisamente la señora de Leopoldo López. La represión a Capriles. Bueno, todo esto en cierta parte fue, no sé si ponerlo como posible, pero fue más fácil después de la ausencia de todos los bloques políticos menos el oficialismo y Olmedo ayer en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados de la Nación, para repudiar esto. O sea, el no repudio hace a las dictaduras más fuertes, y eso es algo que también quiero charlar con Ernesto. Ernesto, te recuperamos. Gracias a Dios. Nos decías entonces, tremendo lo que está pasando en general en Venezuela. Ahora es un sabor amargo, pero tiene no sé si positivo, ¿no? Por el precio, pero es esto de la gente saliendo a la calle para demandar
mira, primero de todo para tachar claramente de ilegitimidad a este régimen. Claro. Sí, bueno, como te decía, el año, ese 11 de abril se salió como se salió ahorita, y fue cuando Chávez salió del poder y los militares abiertamente dijeron que Chávez había renunciado. Claro. Esto fue mundial, esta noticia se supo, y a los 3 días Chávez volvió, nadie entendió por qué. Sí, con esta cosa del papel en el cesto de la basura, el mensaje, ese episodio. Exactamente, todo ese tema. Pero desde hace años no se veía algo como lo que está pasando hoy en Venezuela. Pero es que tenemos una crisis totalmente agravada, una crisis donde la gente no tiene que comer. No es mentira, la gente está comiendo comida de perros para poder alimentar a sus hijos y a ellos. Si tú ves el número de venezolanos que van viniendo a Argentina, cuando yo llegué hace 6 años, llegábamos de una forma, bueno, porque nos queríamos ir a emigrar a vivir otra cultura, pero hoy en día viene gente que prácticamente viene con el pasaje, y lo que te cuenta es que, bueno, tengo un amigo que tenía su bebé y tenía que restringirle la leche a una bebé de 6 meses una vez al día. Claro. Así, bueno, así han muerto niños. Puedo contarte el caso puntual. Mi padre necesitaba hacerse exámenes de próstata, necesitaba los reactivos para la prueba del cáncer, y estuvo 8 meses esperando reactivos porque no llegaban, se los tuvimos que comprar afuera y mandárselos. Bueno, es tremendo. Por eso salió de la calle porque la delincuencia es desbordada, tiene todos los espacios tomados, y estamos claros en que hay una ministra penitenciaria que más bien se ha aliado a los carteles que se han creado dentro de las cárceles, y lo que hacen es secuestrar a gente constantemente. Eso es lo que te iba a decir, la alianza del gobierno es con la delincuencia, porque además lo usa para someter, para dar miedo, amenazar. Digamos que no es con la delincuencia, siempre fueron delincuentes. Desde que Chávez llegó al poder, estamos claros que fue un hombre que dio un golpe de Estado en el año 92, y que se le permitieron muchas cosas que nunca se le debieron haber permitido a un hombre que atentó contra la democracia de un país. Bueno, claro. Ahora, es esto que vos nos describís del agravamiento de las condiciones, lo que hace que un montón de gente que apoyó a Chávez en su momento ahora no continúe apoyando a Maduro. Bueno, ciertamente, como decimos, Maduro no es Chávez, tiene menos carisma, pero sí, la situación se ha agravado. Son 18 años de gobierno constante y la situación se ha agravado, que lamentablemente Maduro le quedó todo lo malo que Chávez dejó, pero por carisma mantenía, y este hombre no tiene carisma. Claro. Pero no es más que un proceso de 18 años de descomposición social y democrática. Un proceso que también se ha querido entablar en otros países de América Latina. Estamos claros que aquí en Argentina se quiso hacer. Gracias a Dios los argentinos lo vieron, lo pensaron y salieron de eso. Y gracias a Dios no tiene carisma. Porque si no hubiese, de alguna manera, digo Maduro, hubiese podido solapar la gravedad de la cuestión todavía más tiempo. Por eso te digo, la lucha de Venezuela obviamente es por toda nuestra gente que está allá, comprometidos, porque como decimos, estamos lejos, más no ausentes, todos los que estamos afuera del país, pero también hemos alzado la voz por todos los que están dentro de cada uno de sus países. Para nosotros Argentina, que ha sido el país que nos ha recibido, es sumamente importante luchar también por ellos y con ustedes, para que no pase aquí lo que pasó en Venezuela y que se ha querido replicar en todo el continente. Ernesto, ¿cómo estás? Analía te saluda. Vale, Analía. Mi pregunta iba a eso. ¿Desde hace cuánto que estás acá en Argentina? Tengo 6 años y medio ya en Argentina. Claro, hace bastante tiempo. Bueno, efectivamente, ¿vos pensás que si el gobierno anterior hubiese sido reelecto, nosotros como argentinos íbamos en camino a esa dirección, a esa realidad que ahora está atravesando Venezuela? Exactamente. Ustedes tuvieron un proceso mucho más agravado, porque los últimos años del gobierno de Cristina, ella estuvo haciendo aquí lo que tardó 16 años Chávez en hacer en Venezuela. Es decir, yo estoy seguro de que si hubiese sido en el poder, hubiese sido inmediato. Y con la diferencia de que ustedes tienen poderes separados y el pueblo argentino nunca entregó el poder, entre comillas, nos ha entregado los poderes para que el gobierno los controle. Pues sabés que desde que hacemos notas a venezolanos en la radio anterior en la que estábamos, te estoy hablando de 4 o 5 años atrás, siempre los venezolanos marcan eso. Estábamos en caminos idénticos, pero ponían la esperanza en una ciudadanía más robusta, aparentemente la Argentina. No sé si estará así, eso está por verse, pero bueno, siempre lo marcaron. Igual, somos dos sociedades distintas, ustedes tienen un corte democrático bastante fuerte también,
pero sí les puedo decir que lo que está viviendo Venezuela lo iban a vivir ustedes, el gobierno anterior continuaba, y lo que estamos viviendo hoy, la represión y las torturas que estamos viviendo hoy, son las mismas que vivieron ustedes en los años de los militares. A mí me llama la atención también cierta, no sé si está bien usada la palabra que voy a decir, pero hay como una cierta indiferencia de los países vecinos, ¿no?, de Venezuela, porque generalmente cuando algún país está atravesando alguna situación crítica, siempre, ¿no?, se trata de, a través de organizaciones de derechos humanos, tratar de ayudar al país vecino, ¿no?, para que los funcionarios, los políticos no abusen de su poder. En este caso, ¿cómo ves cuál fue la relación de los países vecinos para con Venezuela? Bueno, a medida que ha ido escalando el proceso de digamos, como que dictatorial en Venezuela, es decir, que se han ido haciendo más fuertes, los países han empezado a despertar. Si bien estamos claros que Venezuela es un país que con el petróleo compró muchas conciencias de muchos presidentes, hoy en día está muy cercado desde los países hermanos. Es decir, el Mercosur se pronuncia en contra, la OEA se pronuncia en contra, y todos los países han empezado a despertar. Tenemos claro que Venezuela siempre fue un país muy rico, que con petróleo compró conciencias. Pero las conciencias que ha comprado no se traspolan a los derechos humanos. Por ende, los países han empezado a despertar. Claro, pero a un precio, la verdad es que así se es cómplice, porque no debió llegar a esto. Nosotros como venezolanos también lo hemos dicho muchas veces y lo sentimos, bueno, ¿cuándo los países van a reaccionar? Pero también entiendo que hay ciertas normativas, tanto del protocolo y tanto políticas, que hay que cumplir. Y estamos claros en que la soberanía de un país no puede ser intervenida por otro. Pero sí hemos visto como todos los países en estos últimos meses o en este último año han empezado a pronunciarse en contra del totalitarismo y la dictadura plena que está en Venezuela. Lo que pasa es que hay también una lectura bastante liviana de eso, porque si vos tenés, por ejemplo, una carta democrática en el marco de una determinada organización, como puede ser la OEA, yo puedo no meterme con lo que ustedes hacen con su fisonomía institucional, pero sí puedo decir, te metiste vos conmigo como organización cuando saliste de la carta, y nada más. En eso sí te doy totalmente la razón, han sido blandos en ese sentido. Considero que han tenido que ser mucho más puntuales, mucho más firmes y cumplir promesas que hicieron en campañas, que todavía no han cumplido. ¿Qué posición tenés de la posición de la Argentina de Cambiemos respecto de Venezuela? Tengo dos partes, porque si bien conozco y tengo muchos compañeros diputados de acá y mucha gente de pueblo y muchos dirigentes que se han comprometido con la lucha venezolana, faltaría un poco más de fuerza, viendo el gobierno de Argentina, el gobierno cabeza de todo el cono sur, haría falta más fuerza de parte de ellos para que se terminara de activar las sanciones que el gobierno de Venezuela necesita que se activen. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de países democráticos que al no aplicar sanción están aprobando sencillamente siendo cómplices, como dices tú. Totalmente. Bueno, no voy a decir que toda la parte de Cambiemos, porque no solamente Cambiemos, también se han pronunciado de la Unión Cívica Radical, también se han pronunciado... Sí, yo me refería puntualmente a la Cancillería de Mauricio Macri. Bueno, con respecto a la canciller me refiero a mi opinión. Bueno, por eso, está muy bien, y eso es una opinión. Che, Ernesto, y sobre... El silencio habla, como quien dice, ¿no? Claro, totalmente. No, para mí fue nefasto verla como usó un avión de PDVSA del gobierno venezolano. Me pareció nefasto que una persona que supuestamente se mantiene imparcial se monta en el avión de un gobierno que sabemos que tiene una dictadura y está reprimiendo un pueblo. Aunque esto haya pasado sin querer, digamos, o no se hayan tomado todo. Bueno, okay. Hay forma de que no pase sin querer. Totalmente, está claro. Bueno, justo la diplomacia, ¿no? Que es el reino de las formas y las maneras. Exactamente. Sí, Ernesto, ¿y qué sobre el Papa? Que a nosotros como argentinos nos ha también demostrado, nos ha dejado con gustito a poco respecto de su intervención en el proceso venezolano. El Papa también es un tema bastante como que difícil de discernir, ¿no? Porque en su posición católica nos auspicia, y los discursos de la Iglesia Católica en Venezuela son muy fuertes para que luchemos, para que sigamos, para que no decaigamos, pero su posición ha sido totalmente, y lo digo sin ningún miedo alguno, totalmente blandengue, como decimos en Venezuela, con respecto a una dictadura.
No entiendo como un hombre que supuestamente se enfrentó contra dictadores aquí en Argentina y ha hecho tanta labor social y tanta labor de derechos humanos, permite que masacren a un pueblo como lo masacran. Sí, tremendo, ¿no? La verdad que en ese sentido... esa cosa que en el corazón uno no sabe qué lado ponerse, sí, porque uno es católico y bueno, cree en el Papa, pero a su vez como presidente de un gobierno, de los gobiernos más poderosos del mundo, no actúa, uno no entiende pues esa disparidad en el lenguaje, en el discurso del Papa. En algún momento, cuando las elecciones que parecían amañadas, él salió a decir, bueno, ojo con los pueblos que no respetan la voluntad electoral, porque si no son dictaduras, ¿no? Ahí muy al principio parecía que iba a ser más fuerte en la condena, después terminó obstaculizando. Exactamente. El diálogo, por más que hay que darse, porque el diálogo es parte de la democracia y es parte de un proceso político democrático en cualquier país, debilitó mucho lo que fue la movida de calle, la movilización de calle, que claro, tarde o temprano iba a pasar, iba a explotar y está pasando. Pues. Pero además el diálogo con esto quién que está pasando en la calle hoy no es llamado por los diputados ni por la oposición. El pueblo quiere la calle. Es que probablemente esa sea la gravedad de la hora, es decir, es un proceso que ni siquiera los diputados de la oposición pueden conducir. Esto se va de las manos, es efervescencia, como se dice en sociología política, y eso, bueno, es particularmente grave. Pongamos la mira hacia el futuro, ¿qué perspectiva tenés? Mira, es incierto el futuro de Venezuela porque estamos hablando de una dictadura. Nosotros queremos pensar de que a esto le queda poco, de que estamos haciendo todos los procesos y estamos dando toda la lucha para que esto termine. Y así como venezolanos que somos, y como políticos y bueno, gente del espacio civil, estamos claros en que vamos hacia el camino de acabar con esto, de salir de esta dictadura y empezar un proceso democrático en Venezuela. Si me pongo del lado del gobierno, no van a querer salir de esto. Personalmente, yo la salida, obviamente, va a ser por elecciones y va a ser constitucional, como lo dice nuestra Constitución, pero antes de llegar a eso va a pasar algo, que es lo que no sabemos qué va a pasar. Es que ¿quién va a controlar las elecciones? Ese es el problema, que realmente para que se dé un proceso electoral limpio, un proceso electoral claro, tiene que sencillamente haber un cambio en todo lo que son los poderes del Estado. Porque el tribunal, el poder legislativo, el poder judicial, el poder popular, el poder hay dos poderes más que no me acuerdo ahorita, en Venezuela se crearon dos poderes más, están todos controlados por el gobierno. Ahora, uno dice, bueno, pero la prueba de que las elecciones son limpias es que perdió las legislativas, pero también podés digitar... Podemos pensar que no las perdió, sino que hizo todo para que las ganaran. Pues. Ajá. Es decir, siendo maquiavélico. Por eso, o sea, también podés digitar perder las elecciones para parecer... exactamente. Claro, bueno, pero estamos viendo también un proceso extraño en toda América Latina, en los países donde ha ganado nuevamente estos procesos revolucionarios. Ajá. Todos los votos quedan siempre igual, 51 40 y tantos, 50 y tantos, 50, 40 y tantos, y todos, si te pones a ver la tabla de cómo quedaron las elecciones en Ecuador, en Venezuela, en Nicaragua y tal, todos tienen más o menos el mismo proceso. Sí. Entonces te das cuenta de que hay algo que se está manejando, y no solamente dentro de Venezuela, sino es para que se mantenga todo. Qué tremendo. Ernesto, te hago una última pregunta, en realidad es que me confirmes lo que me dijiste hace un rato. Vos hablas de 5 muertos, los medios acá hablan de 2. Hay 5 muertos, 2 confirmados. Ajá. Y los otros, obviamente, como la noticia no ha podido salir, están se manejan dentro de las redes sociales. Ok. Es decir, lo manejamos nosotros como partido, otros partidos. Sí, o con tus redes de información que te confirman eso. Confirmados por medio son 2, y todos han sido con balas en la cabeza. Tremendo. Que es lo grave. O sea que, porque la teoría que circula es que hay francotiradores que están ahí metidos de parte del gobierno. El 11 de abril de hace años atrás hubo francotiradores, y las personas que murieron en ese momento fueron por francotiradores. Ernesto, te agradecemos. Para mí se está repitiendo esa metodología, sí. En algún momento, hablando acá con María Corina Machado, me decía que
los militares nunca jugaban en contra del pueblo en Venezuela a partir del último episodio, digamos, ¿no? Y que cuando vieran que el pueblo tomara la calle iba a soltar la mano de Maduro. ¿Vos tenés la misma percepción? Bueno, te voy a explicar. Quiero entender que Venezuela tiene 4 fuerzas, 3 institucionales, que es el Ejército, Naval y Aviación, como acá, y la Guardia Nacional. La que está remitiendo contra el pueblo es la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana. Dos fuerzas que le han jugado el chavismo siempre. Claro. El Ejército institucional, estamos hablando de esas fuerzas por tradición venezolana que se han defendido al pueblo, están en proceso de esperar a ver qué pasa. Yo conozco, y puedo decirlo, sé de muchos militares que a la hora de que las ganas de masacrar al pueblo no van a salir a masacrar. No lo van a hacer. Okay. Pero la Guardia Nacional está comprada por el gobierno y la Policía Nacional Bolivariana fue creada por el gobierno, y aparte de eso tienen a los colectivos puntualmente, que son esas guerrillas urbanas que el chavismo armó. Un poco lo que en su momento lo más famoso era la mujer esta de las motos. Algo así. Ernesto, muchísimas gracias por la charla. No, gracias a ustedes. Un saludo grande. Hasta luego. Era Ernesto Tinoco, que es coordinador político del Partido Voluntad Popular en la Argentina. Radio Concepto, Ciudad de Buenos Aires, FM 95.